Esto es el primer evento donde veo tanta gente. Y muchas gracias, Dani, muchas gracias a todos ustedes por venir hoy, por estar aquí tan temprano con nosotros y, bueno, por elegir a empezar el día en tranquilidad. Yo soy Magdalena. Soy la host de Creative Mornings Las Palmas. Bienvenidos a todos y para quien viene por la primera vez le quiero comentar qué es en realidad Creative Mornings Las Palmas, más bien. Celebran en 255 ciudades alrededor del mundo, en España, en Madrid, Barcelona, Valencia, Oviedo y ahora aquí en Las Palmas. Ese puntito azul en el mapa ahí en el medio del Atlántico, ahí estamos nosotros. Este tipo de eventos en realidad se celebra en muchas ciudades cosmopolitas en el mundo, pero en Las Palmas aún estaba por llegar y bueno, aquí estamos y eso es lo que queremos conseguir. Queremos conectar con la gente, pensemos igual, ¿no? Las mentes creativas que a veces nos sentimos pues solas en nuestro mundillo, entonces lo que yo quiero es que conectemos y que creemos esta comunidad diferente. Les voy a leer el manifiesto que en realidad todos somos creativos, que una vida creativa requiere de valentía y acción, de honestidad y trabajo duro. Nosotros estamos aquí para apoyarte, para celebrarlo contigo y animarte a hacer las cosas que más amas. Creemos en el poder de la comunidad, creemos en involucrarnos, en aprender también de los demás y que queremos conectar a las personas que se mueven por pasión y propósitos, seguros de que se van a inspirar unos a otros y por eso todos son bienvenidos, así que bienvenidos de nuevo a todos. La temática del mes es la palabra local, ha sido elegido por la ciudad de Santos en Brasil y está ilustrada por Simón Matías. Hoy vamos a hablar del vínculos con el lugar al que pertenecemos, de amar a nuestra tierra incluso cuando a veces no vamos, de llevarlas con nosotros aunque estemos lejos y que de ser local no es solo de estar, es de sentir, recordar, cuidar y también reinterpretar. Que hoy vamos a tener un ponente maravilloso que nos va a hablar sobre esta temática. Antes de presentarlo a él, quiero dar las gracias a todos los que hacen posible este evento, a nuestro patrocinador global Adobe, que nos está ayudando con las ilustraciones por el mundo. También quiero dar las gracias a nuestros colaboradores locales porque sin ellos en realidad este evento no podría llevarse a cabo. Hoy aquí estamos en un espacio con mucha historia, en la Fundación Juan Negrín y le quiero dar las gracias por acogernos y abrirnos las puertas para celebrar este evento. Bueno, por seguir dando gracias a los colaboradores, quiero comentar que contamos hoy con la empresa de catering Bucio, que están empezando su nuevo proyecto y tienen unos productos maravillosos. También tenemos hoy una lista profesional, Sara Solanas, quien le quiero dar las gracias por querer participar hoy en este evento. Como siempre, tenemos las varitas de Cofío La Piña y hoy por petición especial, gracias a Galletas Pandamas por ofrecernos sus pequeñas delicias y también a la empresa de marketing digital que dirijo yo que se llama Cilantro Design. También quiero dar las gracias a nuestro equipo, al equipo que me ayuda a poner este evento cada mes. Está Alejandro, que hoy tuvo más trabajo que nunca. Gracias, Alejandro. Él nos hace los vídeos. Doris, que desgraciadamente hoy no pudo estar, pero ella siempre viene. A Víctor, que hoy nos celebra con sus fotos. Muchas gracias, Víctor. Y bueno, a María Cristina, que está ahí atrás, que nos ayudó a recibirnos a todos y también nos ayuda en redes sociales. Muchísimas gracias por sumarse a este equipo. Ya llegó el momento. Evidentemente, quiero darle las gracias a Dani por aceptar iluminarnos hoy con su historia sobre lo que significa ser local. Y por favor, un aplauso muy grande para Dani. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Naranjo, aunque casi todos me conocerán como Dani Ace, y soy diseñador e ilustrador. Cuando Madalena me propuso hablar sobre lo que significaba local para mí y cómo afectaba en mi trabajo, quise hacer un trabajo de mirar hacia adentro y preguntarme por qué Canarias es tan importante para mí en mi trabajo. Mirando hacia el pasado, me di cuenta de que soy el diseñador que soy hoy por una persona, y esa persona fue mi
abuelo. De hecho, podría decirse que yo soy un diseñador que diseña con las orejas. Y ustedes se dirán, ¿y cómo se hace eso? Ya lo irán entendiendo poco a poco durante la presentación. Pues como le comentaba, creo que mi abuelo fue el causante de que yo sea como soy a día de hoy. Y es que recuerdo desde muy pequeñito cómo me encantaba todas las tardes sentarme en su cocina a merendar galletas Van Damme. Por eso pedí que estuvieran hoy aquí. Y me encantaba como mientras él ponía su radio con su música, me contaba sus historias desde que él era pequeño y toda su vida y todo como Canarias había vivido sobre él, por así decirlo. Hoy he querido como que ustedes sientan eso. Por esa razón, hoy, ya que están aquí y han venido a escucharme, les voy a pedir un voto de confianza y quiero que todos cierren los ojos, ¿vale? Así que por favor cierren todos los ojos y hoy quiero que sientan que son ese niño que era yo cuando estaba merendando y escuchaba esas palabras de su abuelo. Anche te fatto un pochettino della partecipazione. Siéntate aquí conmigo, mi niña. Pégate a la radio. No abras los ojos todavía. Déjalos cerrados y solo escucha. Mucha gente cree que para entender el mundo hay que mirarlo todo el rato, pero se equivoca. Para entender el mundo, primero hay que aprender a escucharlo. ¿Oyes esa música? Detrás de esa guitarra y esos timbres hay historia. Las historias de nuestra gente. Gente con las manos manchadas de tierra y la piel curtida por el salitre. Gente que hace las cosas despacio, con cuidado y con cariño. Tú naciste aquí, en medio del océano. Y a lo mejor cuando seas mayor, crees que estás rodeado de agua, te aísla. Pero es todo lo contrario. Estas islas nuestras nunca han sido un muro, siempre han sido un puerto de paso. Llevas en tu sangre la mezcla de los antiguos bereberes, de los castellanos que llegaron, de los hermanos latinoamericanos que fueron y vinieron, y de todos los viajeros que alguna vez han pisado nuestros muelles. Todos ellos dejaron algo aquí, dejaron una marca visible. Por eso somos como somos, por eso tenemos las manos siempre abiertas para acoger al que llega, porque sabemos que todos somos mezcla. Yo sé que un día vas a crecer, mi niña. Sé que te vas a ir. Te irás a estudiar a ciudades inmensas, llenas de asfalto y ruido. Y sé que cruzarás el mundo hasta llegar a tierras tan lejanas como Asia. Y está bien, tienes que irte. Tienes que empaparte de otras culturas y dejar que te transformen. Pero cuando vayas, prométeme que no irás como turista. Que solo mira por encima y sigue una guía. Ve como viajero. Piérdete a propósito. Mézclate con la gente. Y cuando sientas nostalgia, cuando estés en una habitación lejos de casa y te caiga una lágrima acordándote de nuestro mar, quiero que cojas un papel y un lápiz. Pero no dibujes solo lo que ven tus ojos. Dibuja lo que escuchas. Dibuja las historias de la gente. Pinta el mundo con la empatía y el respeto que te corre por la pena. Porque esa, mi niña, esa es tu verdadera raíz. Vaya donde vayas, tu forma de mirar siempre será la nuestra. Acuérdate siempre de esto que te digo en la cocina. Los artistas de verdad no dibujan con las manos, dibujan con las orejas y dibujan con el corazón. ¿Ya estás listo? Abre los ojos y sal a pintar el mundo. Bueno, pues esto que han escuchado es un poco
la conclusión, por así decirla, que yo saqué de todo el trabajo de mirar hacia adentro, que hacer canario para mí, o sea, es en bachillerato donde me doy cuenta que estas actividades creativas podían convertirse en una forma de vida y en una forma de poder convertir eso que te gusta tanto en un trabajo real. Sinceramente, en bachillerato no solamente aprendo eso, sino que aprendo una de las cosas que más han marcado mi vida, y es que en la asignatura de filosofía trabajamos el concepto de qué significa ser viajero y qué significa ser turista. Y hacemos una actividad en la que nos mandan a descubrir nuestro hogar desde el punto de vista de un viajero. La diferencia entre turista y viajero: el viajero se mezcla en la cultura de un lugar, se mezcla con las personas. Sin embargo, el turista pasa por encima, va con una guía de viaje, visita los lugares y se marcha. De esa manera es imposible conectar con un lugar y conocer realmente cómo es una cultura. Después de bachillerato me marcho a Madrid a estudiar la carrera de diseño en la Complutense. Empiezo a poner en marcha el convertirme en un viajero. Todos los fines de semana decía un número al azar, me subía al metro, donde caía y volvía andando a casa para poder conocer el lugar realmente, y de esa manera conocí lugares que en la ruta diaria normalmente no conoceríamos. Por eso un consejo que les doy siempre es que vayan mirando los sitios con el punto de vista de un viajero, porque a veces damos por sentado las cosas y no vemos la belleza que nos estamos perdiendo. En Madrid ocurren muchísimas cosas, conozco muchísimas personas y forjo, por así decirlo, lo que soy personalmente a día de hoy y laboralmente, pero hay un trabajo que hace que vuelva a Gran Canaria, ¿vale? Ahora les contaré qué fue ese trabajo. Vuelvo a Gran Canaria y después de 4 años estudiando teoría necesito volver a trabajar con las manos y me apunto a cerámica en la Escuela de Arte. Allí conozco a Ángela Jaime, que es mi mentora en cerámica y una gran amiga, que también influye muchísimo en mi trabajo a día de hoy porque me enseña toda la tradición locera que existe en Canarias. Además conozco a Adrián, que está por ahí, que es mi pareja y socio, con el que monto Adda Studio, que es un estudio de publicidad que tenemos a día de hoy. Mientras estoy en el segundo año de cerámica, me dan una beca para ir a estudiar al IE de Madrid, un máster de diseño editorial, pero una cosa muy interesante que ocurrió durante el máster es que todos los viernes venía un antiguo estudiante que había estado sentado en nuestras sillas y nos contaba cómo a día de hoy, por seguir su sueño, era un gran diseñador. Y yo todos los viernes salía queriendo dejar el trabajo porque decía, esto no es lo que me está llenando a mí. Y cuando termino el máster me vuelvo a Gran Canaria y sigo trabajando con el estudio de publicidad que tenemos, pero llegan los 30 y entro en crisis. Como muchos seguramente les habrá pasado, empiezan a hacerse preguntas y me doy cuenta de que lo que estoy haciendo no me está haciendo nada feliz. O sea, estoy un poco saturado del trabajo con un briefing muy cerrado en el que tienes que elaborar un proyecto corriendo y sin poca creatividad, y me cae un rayo encima y descubro lo que es mi Ikigai. El Ikigai es el punto de unión perfecto entre lo que te gusta, lo que se te da bien y lo que te permite comer, porque es importante que te paguen por eso que se te da bien. Y empiezo a hacer ilustraciones con unas amigas simplemente por potenciar la creatividad y hacer algo con esa creatividad que tenemos. Diciembre de ese año me lanzo al mundo de los markets. Hasta día de hoy me dedico exclusivamente a eso, por suerte, y descubro que lo que más me gusta es que cuando uno hace las cosas con cariño, con amor, la gente conecta muchísimo con el trabajo. Me di cuenta de cómo la gente veía sus historias reflejadas en las cosas que yo hacía y descubrí que ese era mi Ikigai. Lo que me hacía realmente feliz era hacer mis ilustraciones y que las personas cuando las vieran conectaran con ellas. Es entonces desde ese momento que me dedico exclusivamente a crear ilustraciones para eso. Antes de nada, un consejo, y es: vive la vida como viajero, observando y siendo curioso en lo cotidiano, y haz solo lo que te haga feliz. Que la vida son 2 días y no venimos a dedicar la mitad del tiempo despierto a hacer algo que no nos gusta. Ustedes piensen que de toda nuestra vida, la mitad estamos durmiendo y de la otra mitad, que son 12 horas diarias, 8 estamos trabajando. Mi consejo, por culpa mía, muchos amigos ya han dejado el trabajo, como les pongo ahí. Hagan cosas que les hagan realmente feliz. Bueno, ahora les quiero hablar de esos trabajos que les digo que han forjado mi diseñador de día de hoy, por así decirlo. Y el primer trabajo que les quiero enseñar
diseñar. Este trabajo lo hice en cuarto de carrera, lo hicimos en la asignatura de materiales, que teníamos que durante un año entero investigar sobre un tema y guardarlo en un diario, que el diario se convirtió en algo tan personal que no quería que nadie lo leyera. Cosí el cuaderno por ambos lados, es decir, que no se podía abrir de ninguna de las maneras. Lo que hice fue entregar una cajita de erizo, porque yo investigué todo el año sobre el mar y tenías que ir rompiendo con las púas de erizo página a página hasta destruir por completo el cuaderno una vez lo habías terminado de leer. Al profesor le encantó el concepto, de ello me pusieron un 10 en ese trabajo, y hoy quiero leerles unas páginas que escribí. Dice así la primera página: querido lector, este cuaderno se ha convertido en algo demasiado personal para que te lo quedes. Por esta razón, para leer mi diario, tendrás que destruirlo página a página. Querido diario, entre lágrimas, hoy comienzo a escribirte, en honor a mi abuelo que ha partido, y recuerdo de una vida junto al mar, suyos y míos, nuestros. En definitiva, he decidido centrar mi investigación en el lugar que me dio la vida, me vio crecer y que ahora lejos me acompaña en el corazón. Justamente empecé este cuaderno días después de que mi abuelo falleciera y, como podrán imaginar, pues era una de las personas más importantes de mi vida. Y le quise dedicar todo ese año a investigar cosas que habíamos pasado y recuerdos de mi niñez. Por ejemplo, el primer trabajo que hice, teníamos que trabajar con la base del papel y yo quise trabajar mezclando la sal de nuestro mar con el papel, a ver qué ocurría, y ocurrieron diferentes cosas. Durante el año investigué muchísimo y me di cuenta de que muchas veces mientras estudiamos diferencian muchísimo a lo que es un artista de lo que es un diseñador, y en mi conclusión creo que no somos tan diferentes, ¿vale? Les leo esa conclusión que yo saqué. Querido diario, hoy termino de escribir entre tus páginas, habiendo aprendido muchísimas cosas que me llevo, tanto en lo personal como en mi vida profesional. He aprendido que los diseñadores y artistas no somos tan diferentes, que cada uno nutre el trabajo del otro, que somos creativos, que muchas veces nos inspiramos de lo que vemos, de lo que vivimos, que la tierra y que la naturaleza es la maestra que si la escuchas y observas te lleva alto. He aprendido a escuchar y preguntarme, a volver a ser un niño, a jugar sin miedo a que me traten de loco. He aprendido que cuando disfrutas de lo que haces, los que tengan tus hijos, es decir, lo que tú has hecho, también los disfrutarán. A ver la luz de los elementos que se esconden bajo las profundidades del mar. Y he recordado la sal de mi hogar entre mis venas, la sangre de mi abuelo que ahora está junto a mi corazón y que una púa de un erizo me llevó a descubrir, esas luces que mi bisabuelo decía que le guiaban en las noches de alta mar. Querido hogar, hoy te escribo entre lágrimas de alegría, valorando lo que eres y deseando volver. Este cuaderno fue el detonante de que cuando yo terminé 4 años de carrera quisiera volver a mi hogar y poder seguir investigando sobre él. Luego, cuando vuelvo a Madrid, ya empiezo el máster y hago un máster de diseño editorial aplicado, por un lado, a la parte tradicional de impresión y por el otro, a la parte digital. Y hago 2 proyectos, como no, también relacionados con Canarias. El primer proyecto que hago es este, que se los voy a pasar si quieren echarle un vistazo. Para los que no lo saben, si no hubiera sido diseñador, hubiera sido cocinero. De hecho, hasta cuarto de la ESO, tenía claro que iba a estudiar en el Lechuga, que está aquí al lado, y iba a tener mi restaurante. Pero en cuarto de la ESO, la directora del colegio, que se llamaba muy bien conmigo, me dijo una frase que me cambió bastante, que un médico puede hacer el trabajo de un jardinero, pero que un jardinero jamás podría hacer el trabajo de un médico. Y es una gran verdad que a veces es importante seguir estudiando y seguir formándote. Yo, para mí, a día de hoy, sigo formándome todo lo que puedo porque el saber no ocupa lugar. Por esa misma razón, en vez de irme a Lechuga a estudiar cocina, me metí en bachillerato de arte y terminé donde estoy hoy. En este trabajo que ustedes ven ahí, quise como rediseñar el típico libro que ves en la tienda de turistas, que para mi gusto está un poco anticuado, la verdad. Y lo quise reenfocar no solamente gráficamente haciendo fotografía artística de los productos típicos canarios, como pueden ver ahí las papas arrugadas, y no solamente lo quise enfocar bajo el punto de vista gráfico, sino de la experiencia de usuario que iba a tener después ese comprador. Y les explicaba en cada página dónde se podía conseguir el producto, si era típico de una isla en específico y cómo lo consumía el canario. Porque, como les decía antes, cuando uno viaja tiene que mezclarse con las personas de ese lugar. Y si no te mezclas y no te pierdes, no conoces realmente cómo se vive
eso. Este trabajo fue la parte tradicional, por así decirlo. Hicimos este catálogo y luego en la parte digital, como les decía antes, estudié cerámica. Una de las cosas que más trabajo yo, la verdad, en la parte de ilustración también. Y conozco, como les decía, a Blasi, que es mi mentora, y descubro todos los centros loceros maravillosos que existen en Gran Canaria. Algunos ya están, por desgracia, desaparecidos, y a otros quedan 5 personas o 3 que siguen manteniendo esa tradición, pero que no enseñan a nadie, con lo cual está destinado a que de aquí a 30, 40 años muera. Y a mí eso me enfadaba bastante, la verdad, el que si tú eres capaz de enseñar una cosa preciosa como puede ser esta, desaparezca. Por ello, elaboramos una página web donde, por un lado, teníamos las características del barro canario, uno de los barros más especiales por si no lo sabían, la historia de Lugarejos, que es donde es de tipo de cerámica, y lo que es el lugar, la historia del lugar, que como dato curioso, para que ustedes lo sepan, ¿alguna vez han visto fotos antiguas relacionadas con el barro? Pues si no lo han visto, muchas veces verán a mujeres cargadas con 20 piezas en la cabeza bajando. Esto hacía las mujeres que hacían este tipo de piezas tuvieran que hacerlas muy finas. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque esas mujeres bajaban con todas esas piezas cargadas en la cabeza desde la cumbre en Artenara hasta la costa para hacer trueque. Es decir, cuanto más piezas podía llevar y menos pesaba, más comida traía después a casa. Con lo cual, como dice el refrán, cuando tienes un problema, la agudeza se pone en marcha y resuelven un problema. Hicimos una tipología de piezas típicas de Lugarejo y cada vez que pinchabas en una pieza podías ver paso a paso en vídeo cómo se levantaba la pieza. De esa manera, hoy, mañana o dentro de 200 años, cualquier persona que tuviera interés en mantener esa tradición podía hacerlo desde casa sin ningún tipo de problema. De esa manera intentamos que una tradición tan bonita como es esta no muriera. Y el último trabajo que les quiero comentar antes de pasar a las ilustraciones es, como les dije antes, nosotros tenemos una empresa de publicidad enfocada en redes sociales y trabajamos con Proquenor, que es la Asociación de Queseros del Norte de Gran Canaria. Cuando ellos nos llamaron, pidieron como poner en valor toda la historia que hay detrás de un queso, que muchas veces nos decía que la gente cuando llegaba allí está acostumbrada a pagar 10 euros en el supermercado por un kilo de queso y allí vale 30 euros el kilo de queso, porque tiene un trabajo detrás enorme. Gracias a esto tuve la oportunidad de visitar todas las queserías, conocer sus historias y poder empaparme de todo lo que hay detrás. O sea, de hecho, recuerdo la historia de una señora en especial que tenía 75 años, que me había dicho que nunca había pisado la playa de las Canteras y vivía aquí en Gran Canaria. Y decía que de sus 75 años solo había tenido 5 días libres en su vida porque había sido su luna de miel. El resto de sus días había sido dedicar a ordeñar a sus ovejas, a hacer el queso, curarlo y cuidar a los animales. Por esa misma razón, el queso vale lo que vale. Y toda esa historia me nutrió después para poder hacer trabajos que veremos más adelante. Ya pasamos a las ilustraciones y ahora quiero contarles un poco relacionados con la ilustración que he hecho de Canarias y las historias que están detrás de estos proyectos. He querido empezar con el de Hiperdino, que es como mi trabajo más conocido. Cuando me llamaron de Hiperdino para hacer este trabajo, me dijeron que tenía rienda suelta, que podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando el proyecto quisiera representar a la canariedad, por así decirlo. Yo quise enfocarlo de la manera que rendía homenaje a las personas y productores que hacen que Hiperdino esté donde esté, porque si no existen pescadores o no existen ganaderos, no existe Hiperdino, ni existe la gastronomía que tenemos a día de hoy. Por ello dividí la bolsa en 2 partes. Por un lado tenemos la parte costera y por el otro la parte más terrestre. En la parte costera mi bisabuelo era marinero, con lo cual tengo muchas historias relacionadas con el mar, y en la parte costera quise hacer un homenaje bastante a mi bisabuelo. De hecho está un señor cogiendo lapas y eso, por ejemplo, es un recuerdo de que mi madre siempre me contaba que uno de los recuerdos más bonitos que tenía desde pequeña era ir con su abuelo a coger lapas a la costa. Luego también el barquito con las redes es un homenaje a mi abuela, porque mi abuela siempre me contaba que de pequeñita le encantaba sentarse al lado de su padre a ver cómo él tejía las redes todos los días con las que luego salían a pescar. Y luego pues ya pasé a homenajear pues a productores como pueden ser el tema del plátano, y luego por la parte terrestre
canaria, pues las papas, el queso y todas las personas que hacen posible estos productos. Y también quise rendir homenaje a la cerámica, como no, al balcón canario y al salto del pastor y al cuchillo canario. Y en conclusión, para este trabajo siempre intento homenajear a las personas y a las historias de las personas. De hecho, este trabajo se basa bastante en eso. Cuando me encargaron diseñar el packaging de Gofio La Piña, quise como conocer todo el proceso que había para elaborar un gofio, y contacté con una agricultora que se dedica exclusivamente a la producción de millo y me mostró un proceso bastante familiar, la verdad, de cómo primero se planta, se recoge y una vez ha sido recogido, toda la familia se reúne para hacer la descamisada y luego, ya una vez está seco, desgranar el millo para llevarlo a tostar y a moler en el molino. Y este trabajo quise enfocarlo de esa manera, rindiendo homenaje. Quise intentar como representar una escena familiar alrededor del gofio, ¿vale? De hecho, creo que fue lo que más me llenó, ver cómo era un proceso totalmente familiar y artesanal. Luego, este trabajo hicieron una edición nueva, porque este cubo, un cubito así pequeñito, que pueden encontrar ya en los supermercados, pero el tradicional es de este tamaño. De hecho, seguramente si alguna vez han ido a pescar, el típico cubo que tiene la gente es ese. Pues este trabajo para mí fue un reto, porque el plato de costilla salada es un plato de Tenerife, con lo cual no conocía tanto la historia de este producto, y lo que más me gustó fue conocer la historia que había detrás del balde o del cubo. Me centré no solamente en el plato, sino cómo ese cubo, ese diseño, una vez la gente se comía el producto, pasaba a una segunda vida, a formar parte de las familias canarias, como puede ser, por ejemplo, como maceta en los patios canarios, o después llevar la carnada y el pan para poder, cuando va uno a pescar. Un homenaje justamente a la segunda vida que los canarios damos a los productos muchas veces. Y ya luego pasamos, por un lado, ilustración de la cerámica. Como ya han escuchado y han visto, esto nace no de una casualidad, sino nace de muchos años conociendo a ceramistas y a personas. De hecho, es una colección que no fue momentánea, sino que está en continuo crecimiento. Siempre que viajo a alguna isla, intento conocer a los alfareros tradicionales de cada lugar e intento transformar las historias de esas personas o del lugar en mis láminas. La más especial para mí, que muchas veces la gente me pregunta, es esta de aquí, y ustedes se dirán, ¿y por qué es la más especial, Dan? Pues mi abuelo era de Santa Brígida, y en Santa Brígida está el Centro Losero, que es uno de los más importantes de aquí de Gran Canaria, y la pieza más icónica del Centro Losero es esta de aquí, que es un cazuelo de vino, que se los paso para que lo vean. ¿Qué es esa pieza de ahí? Que es el cazuelo de vino. En esta lámina quise homenajear a las loseras, que son las mujeres que todos los días de su vida se ponían en las puertas de las cuevas a hacer la pasija para venderlas a las personas que se acercaban. Por eso esta pieza, esta colección empieza desde ahí y es un homenaje a todas las personas que hacen este tipo de cerámica. Y ya luego, también el año pasado, la gastronomía, como ven, también es algo importante en mi vida. Quise homenajear productos canarios y a sus productores. Si se fijan, tanto aquí como aquí en mis ilustraciones, el producto, aunque sea grande, intento que las historias de las personas sea con lo que conecten las personas. De hecho, muchas veces cuando la gente ve las láminas, a mí me llama mucho porque yo intento recurrir a nuestra historia colectiva y a nuestra memoria colectiva. Por eso, por ejemplo, en este caso, muchísima gente conecta con este cuadro porque son quesos de aquí de Gran Canaria. Y muchas personas vienen del campo y recuerdan cómo en su niñez veían a sus abuelos o ellos mismos hacían su propio queso. En este caso, esta ilustración de aquí, que fue la primera que hice, es un homenaje a las personas que conocí en Proquenor cuando trabajábamos con ellos en el estudio de publicidad, y rinde un poco un homenaje a este producto y a los productores. Y luego pues ya trabajé con productos como el gofio y el pan. Quise rendir un homenaje no solo a las personas que hacen este pan, sino al momento que yo por lo menos guardo con mucho recuerdo de cuando uno va a un mercadillo en el campo con la familia y compra ese pan que está metido en una cesta con el plástico encima y se lo come. Y para terminar, les quería leer una conclusión. ¿Vale? Para mí ser artista canario nace del respeto, de la emoción, del recuerdo y de la sonrisa de mi infancia al escuchar a mi abuelo en su cocina. Nace del niño que habita en mí, que sigue vivo, por cierto. Es importante mantener el niño que tenemos dentro, que sigue sorprendiéndose con las historias de las personas que me abren sus vidas.
y es sobre todo un homenaje a unas tradiciones que quiero cuidar para que no desaparezcan y sean eternas. Pues muchísimas gracias a todos y si tienen alguna pregunta, aquí estoy para responderla.